Buenos días. Hola, Buenos días. buenos días. A todos. El día de ayer ya nos hicieron llegar el calendario de No, parciales. ¿Del Y matadero? nos toca, así es, nos toca el 7. Igual. Es martes. Ok. Martes, entonces, para el día martes ya saben que tienen que entregar su último ensayo y pues ya les dejaré el examen en la plataforma. Entonces ya nada más tendremos esta sesión y una más el día lunes para que ya el martes hagan su última evaluación de la materia. Y ¿Va a lo haber el bueno es lunes que- sesión? Sí, Sí. Como me habían dicho que ya nada más hoy terminaban las clases y nada más eran puros exámenes. ¿ah, sí? Sí, así Sí. era. Igual me comentaron igual. Ah, pues ahorita de todos modos le pregunto al coordinador. Ya les aviso de lo que me diga. Si es así, pues entonces ya hoy sería nuestra última sesión. No, no lo diga, no lo diga. Ah, no es cierto. Una pregunta, así lo de hacer, profe. Está bien. Sí, al rato, ahorita le mando un mensaje terminando la sesión. Y ya de todos modos se los confirmo y ya le avisan a Daniel, por favor. Está bien. Y bueno, pues entonces ya nada más, si es así, pues esta sería la última sesión. Hasta aquí abarcaría el tema del examen parcial, del tercer parcial. Lo bueno es que aquí no hay temas de alguien que se ha ido ordinario, entonces pues, aquí acaba, ¿no? Aquí Genial. terminaríamos. Bien. Y esperando pues que ustedes ya se puedan reincorporar a las clases normales para el Ojalá. próximo semestre, ¿no? Bueno, Sí. entonces vamos a ver la sesión de hoy. Y bien, entonces prácticamente es el cierre de la unidad 8. Como tal, termina con el tema de la globalización, un tema muy general, digamos que para incorporar todos los elementos que hemos estado viendo, ¿no? De hecho, ayer lo decíamos, como tal termina con el sistema monetario internacional, que es la unión ya de ver todos los temas de la materia, ¿no? Entonces, veíamos por qué era importante haber revisado los temas del tipo de cambio, de la balanza de pagos, todo el tema de la forma de calcular el nivel de producción, por qué se hace así y qué factores intervienen directamente en el tema internacional. Y ya el último tema que maneja el temario pues es precisamente el tema de la globalización, un tema pues muchísimo, muy amplio, inclusive se podría tener un curso entero de globalización,
Por eso es que yo creo que lo dejaron al final, ¿no? Como una parte para poder abarcarlo lo más que se pudiera dentro del plan de estudios. Por eso les decía, si es que hoy es la última clase, no hay ningún problema. Hemos abarcado de manera puntual todos y cada uno de los temas de su plan de estudios. Entonces, vamos a hablar de eso en ese contexto de la unidad 8 sobre la economía internacional y el comercio exterior, pues el tema de la globalización. Y yo lo quiero abordar desde el punto de vista más cultural. Creo que ya todos en su momento, inclusive ustedes han tenido ahí materias relacionadas a sociología y todo este tema de la globalización. En algún momento lo revisaron. A mí me gustaría este enfoque, ¿no? Que es precisamente el que se refiere a la globalización cultural, la unificación de diversas costumbres, pues pertenecientes a diversas comunidades, ¿no? ¿Y por qué quiero abordar este enfoque? Porque precisamente todo lo que hemos visto, las herramientas, las definiciones, todos y cada uno de los conceptos macroeconómicos que se manejan, pues se deben entender como una teoría, ¿no? Como una fuente de conocimiento que existe ahí, que está de manera general, pero nosotros, ustedes como próximos profesionales en la administración, personas que van a llevar la dirección inclusive de alguna empresa o las personas que se dedican a la administración pública misma van a tener que tomar decisiones, ¿no? Entonces, muchas veces la teoría todas estas teorías que hemos visto, todos estos conceptos que hemos desarrollado, son muy genéricos. Entonces, dependiendo de en qué zona, en qué región, inclusive a qué tipo de personas va a ir aplicada este tipo de conocimiento, pues debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso es que el tema de la globalización cultural es muy importante y tal como lo dice ahí, son las costumbres, tradiciones y expresiones artísticas de distintos lugares del mundo que se han ido adaptando a los cambios surgidos a partir de la misma, ¿no? Entonces, creo que ese es el concepto importante, es el tema de la adaptación, qué tanto la globalización ha influido en la forma de vida de cada uno de nosotros, cómo nos hemos ido adoptando, qué es lo que hemos retomado de la globalización, cuáles son las ventajas, desventajas que nos presenta este tipo este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, eh, como tal, por eso es que lo abarco desde este punto de vista. Hay una interconexión entre sociedades, eso es prácticamente la globalización, generar vínculos sin perder de vista la diversidad. Eso lo podemos ver en nuestro país, ¿no? El hecho de que el tema globalizador esté muy presente ya en la sociedad mexicana, eso no quiere decir inclusive que tengamos que perder nuestra diversidad, ¿no? Debe de estar ahí presente el concepto para mantenerlo al momento de aplicar este tipo de conceptos. Es la unificación de diversas identidades, perdón, culturales, tendiendo al logro de una homogeneidad entre sociedades. Entonces, alguna de las ventajas que presenta todo este fenómeno de la globalización es que precisamente todos estamos entrando en una sintonía, ¿no? Sobre todo con el desarrollo tecnológico, el manejo inclusive de redes por medio de Internet, y de toda la generación de conocimiento, hace que poco a poco todas las personas, toda la humanidad tenga la capacidad de adquirir este tipo de conocimiento y formarse un criterio dependiendo de lo que quiera aprovechar o no de la situación, ¿no? Entonces, la globalización nos permite eso. Además, va a incluir la conexión entre territorios, naciones y continentes, y fusiona los elementos del pasado y del presente, ¿no? Entonces, como les decía, el tema de la globalización va muy ligado al último tema de la unidad, el cual se refiere precisamente al tema del comercio exterior, al tema de las relaciones entre países, todo este sistema internacional que se ha creado precisamente para fomentar la conexión entre países, el desarrollo precisamente, la colaboración de cada uno de ellos para el bienestar de la sociedad en general, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas que nos permite la globalización. Y socializar los valores de la cultura universal, pues mediante la inserción de lo global en lo local, ¿no? Entonces, en algún momento, nosotros lo hemos visto, hay mucho conocimiento o tendencias, sobre todo, que se han ido adaptando a la sociedad mexicana sin perder de vista, pues, el tema de nuestra propia cultura, de nuestra propia diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que nos ha
traído el tema de la globalización es el tema de las libertades, ¿no? Entonces ahora todos tenemos la oportunidad de buscar el conocimiento que queramos, lo tenemos al alcance del Internet. Ahora lo que le corresponde a nuestro país es precisamente cumplir con ese derecho humano que es el de garantizar que todos tengamos acceso a este tipo de tecnologías, a este tipo de conocimiento, precisamente que nos permita formar nuestro propio criterio, ¿no? De tener la capacidad de elección y además como un derecho humano al conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que somos afortunados de tener una conexión a Internet, ahora tenemos infinitas posibilidades, ¿no? Podemos conocer inclusive cómo piensan, cómo se desarrollan sociedades que están a miles de kilómetros de distancia, que probablemente sea muy difícil que podamos directamente visitar ese tipo de zonas o conocerlo de propia mano, pero gracias a la tecnología y al tema de la globalización, pues ahora ya podemos hacerlo. En cuanto a la relación entre la globalización y la cultura, pues precisamente la globalización son estrechas relaciones económicas entre países para la integración de sus economías y entonces es todo lo que hemos estado revisando, ¿no? A través de acuerdos, a través de uniones económicas, a través de zonas económicas, a través de toda esta regionalización que se realiza alrededor del mundo, precisamente el tema económico siempre va a predominar por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, sobre todo para darle impulso a las economías de los países es que se busca tener esta relación entre globalización y los países, ¿no? Sin embargo, pues también implica un cambio en los aspectos cotidianos de una nación. Por tanto, pues la globalización posee una cultura y política global propia, ¿no? Entonces vamos a ver que el mayor problema que puede surgir a partir de este tema de la globalización es precisamente el hecho de que pueda hacer que influya demasiado en nuestra cultura, ¿no? Entonces, es lo que se fomenta dentro del debate de las sociedades, qué tanto nos debemos adaptar a la globalización o qué tanto debe influir en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el proceso cultural que las sociedades tomen en cuenta o tomen conciencia de sí mismas y del mundo que los rodea, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente estamos tratando de encontrar un equilibrio entre lo que podemos tomar, lo que podemos adaptar del ámbito global con el aspecto local, ¿no? Sobre todo en zonas del sureste de México que tienen inclusive su propia identidad. Hay muchas localidades inclusive que su forma cultural es muy diferente a la del resto del país. Entonces, adaptar este tipo de procesos culturales, pues es prácticamente lo que se tiene que desarrollar. La globalización, pues tiende a la homogeneidad. Eso es el aspecto probablemente más criticable, ¿no? O que muchos defensores de la cultura y de la diversidad de un país es lo que pregonan, ¿no? Sobre todo por lo que les mencionaba al principio. Si lo vemos desde este punto de vista sociológico, es precisamente esta pugna que se tiene entre si debemos aceptar o no los temas que propone la globalización frente a nuestra propia ideología, nuestra propia forma de pensamiento que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, en el caso hablando específicamente de los temas económicos, a eso es a lo que me refería, ¿no? La globalización tiende a hacer homogéneos todos los procesos y ahí entran todas estas herramientas y todos estos conceptos que hemos visto de la macroeconomía, en el cual precisamente si los aplicamos tal cual se presentan o se desarrollan, pues puede ser que ni siquiera funcionen, ¿no? Sobre todo porque se están aplicando en condiciones distintas, en lugares distintos, en zonas muy diferentes en cuanto a pensamiento, en cuanto a infraestructura, en cuanto a incluso conocimiento. Entonces, por eso es criticable, ¿no? Entonces, a nivel económico, a nivel de conocimiento, a lo que corresponde a nuestra materia, ese es el punto más criticable dentro del tema de la globalización, que tiende a tratar de aplicar todos estos modelos tal cual, sin llegar a considerar incluso el proceso que se lleva a cabo dentro de estas zonas, y es por eso que muchas veces no funcionan este tipo de políticas. Entonces se pretende la normalización de las expresiones culturales de todo el mundo, ¿no? Y les digo, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista cultural, pero pues aplica
para todo tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, en cuanto al conocimiento económico, el conocimiento de la macroeconomía, no dudo que las herramientas que hemos visto, los conceptos, sean incluso aplicables en todo el mundo, pero debemos de tener cuidado al momento precisamente de transformarlo ya en la realidad, en una política pública, por ejemplo, o cuando tomemos alguna decisión de mercado por parte de una empresa o de algún directivo, pues sí tomar en cuenta precisamente en dónde está, qué actividades se desarrollan, y así determinar si puede funcionar o no el tipo de política o el tipo de conocimiento que se quiera aplicar en esa zona. ¿Cuál es la influencia que ha tenido la globalización en la cultura? Pues precisamente la cultura característica de una región pues resulta influenciada por la globalización, ¿no? Entonces actualmente lo podemos ver todos, inclusive las tendencias que se dan en el mundo, este tema de el conocimiento mismo o la forma de pensar, pues influye directamente en las sociedades, ¿no? En cuanto realmente se tengan más elementos de contacto con la tecnología o el desarrollo del Internet y todo este tipo de temas, pues en ese sentido va a ir ampliándose la influencia que tenga la globalización. Las culturas regionales comienzan a adoptar prácticas culturales y de consumo, pues correspondiente a otras naciones, ¿no? Entonces, ahí es el punto, es el que tenemos que analizar, cómo es que la influencia del mercado externo, de todos los países con los que tenemos relaciones, pues comienzan a figurar precisamente eh, teniendo, teniendo influencia sobre las culturas y las prácticas existentes. Aparece entonces el consumo de marcas, medios y símbolos representativos de una cultura global, ¿no? Entonces, prácticamente esto se refiere a los temas de consumo, cómo es que se relacionan, por ejemplo, el que nosotros veamos una marca en la calle o algún tipo de símbolo de cada una de estas marcas y nosotros a nuestra mente ya viene inclusive qué producto, qué sensación nos hace tener este tipo de productos. Y esto es muy importante, por ejemplo, analizando temas de marketing, ¿no? Pero también en el aspecto macroeconómico es muy importante al momento de analizar sobre todo las relaciones de comercio exterior y las relaciones que tengan que ver con la empresa, ¿no? Las tecnologías de la información conectan económica y culturalmente cada vez más a las naciones. Yo creo que esto es lo más importante, como les mencioné al principio, el hecho de que hemos desarrollado tanto las tecnologías de la información de manera, pues que prácticamente ahorita podemos tener clases así como lo estamos haciendo. No es lo mismo, pero comparado a lo que podría llegar a pasar si las tecnologías de la información no hubieran tenido este desarrollo, pues sería incluso hasta más desastroso, ¿no? Eh, no tendríamos elementos para poder desarrollar inclusive las clases y eso hubiera sido pues bastante contraproducente, ¿no? Si bien todos mis colegas, un servidor hemos tratado en lo posible de tratar de compartirles la mayor parte de conocimiento como si fuera dentro del aula, pues aún así, ¿no? Aún así vemos que no estamos preparados al 100% para enfrentar estos nuevos retos que presenta el futuro, pero pues gracias a la tecnología, al desarrollo de todas estas técnicas, pues creo que lo hemos tratado de cumplir, ¿no? Entonces, eh, es destacable sobre todo porque hemos demostrado inclusive que a través de la tecnología, pues el mundo puede seguir caminando, ¿no? Es más, ahora, pues por el tema de la pandemia, pues tiene cierta condición el hecho de que no podamos salir a consumir de manera normal, pero en cuanto a las actividades que se desarrollan, sobre todo las gubernamentales y las que tienen que ver con la burocracia, los temas de oficina, pues sin problemas se podrían desarrollar inclusive de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, eso debería incentivar a pensar a los nuevos gobiernos, a los nuevos tomadores de decisiones al momento de que gestionen este tema de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, eh, para mí, les repito, es lo más destacado, sobre todo por la gama de oportunidades que nos ha presentado hasta la actualidad. Y el tema, por otro lado, más criticable del aspecto globalizador es que siempre va a existir un predominio de las culturas de los países económicamente más poderosos, ¿no? Entonces, todos los temas de consumo,
todos los temas de la inversión que puedan tener las empresas, los temas inclusive de conocimiento, pues son generados por los países que tienen mayor poder en el mundo, ¿no? Es por eso que incluso, si ustedes se dan cuenta, todos los temas que hemos analizado de macroeconomía vienen de incluso de las teorías desarrolladas por este tipo de países, ¿no? Es decir, las que tienen a el neoliberalismo, a los modelos predominantes, sobre todo dentro de la economía, digo, bajo el concepto de que pues son los que se manejan de manera más habitual. Obviamente, por ejemplo, todos estos temas de medir el nivel de ingresos, medir el nivel de producción, el desempleo y todas estas variables pueden ser diferentes si lo analizamos desde el punto de vista de por ejemplo, las teorías socialistas o las teorías de otro tipo de escuelas, como la escuela austríaca, que proponían otro tipo de conceptos, de medidas y de formas de desarrollar la economía a nivel macro, ¿no? Entonces, aquí se ve la influencia, ¿no? Todas estas teorías, todos estos conceptos vienen precisamente desarrollados de las grandes potencias mundiales que siguen ese tipo de modelos y obviamente nosotros con miras a precisamente ese tipo de desarrollo, pues nos estamos formando, se están formando para adquirir este tipo de conocimientos y continuar, ¿no? Continuar esa tendencia. Pero les digo, existen otras muchas más. Sería prácticamente abarcar todo el conocimiento relacionado con los indicadores económicos, con todas las escuelas de pensamiento económico que existen, que no nada más es la teoría neoclásica, ¿no? Que es la que por lo general a cualquier estudiante se la damos, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene y porque la formación que están siguiendo es precisamente para incorporarse a este tipo de sistemas, ¿no? Pero no hay que olvidar eso, que sigue habiendo un dominio de las naciones en ese sentido. ¿Cuáles son algunos de los problemas de la globalización cultural o de manera general? Pues que precisamente son como consecuencia de la globalización, la diversidad es menor. Entonces, inclusive les dejé un video para que lo vean al final de esta presentación, en la cual ahorita como tal existe un fenómeno de tratar de retomar nuestras culturas ancestrales, ¿no? Sobre todo porque nos damos cuenta que tenían un alto grado de conocimiento, tenían todavía elementos que incluso son retomados en la actualidad como una manera de solucionar ciertos tipos de problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante el hecho de conservar nuestra diversidad desde el punto de vista cultural, precisamente luchando contra la homogeneización que busca la globalización. Que es el segundo punto, es precisamente a eso se tiende, ¿no? A la igualdad cultural, que es muy criticable. Por ejemplo, en algún momento les mencionaba el tema de la Unión Europea, ¿no? Son fases que ha pasado la Unión Europea, empezando precisamente con un acuerdo comercial entre los países de Europa, pasando por una integración económica ya que tenía que ver con el intercambio de bienes y servicios. Y denme un segundo nada más, permítanme. Hola, compañeros. Te adueñas del F. Es mi momento de continuar. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Igual, bien. Milagro. ¿Verdad? Me lo siento. Profesor, yo le iba a preguntar qué es homogeneidad. Eso. Homogeneización. Eso. Es igualar. Es Ah. cuando hablas de aspecto homogéneo, es decir, que sea igual, que todo sea igual. Viene de homogeneidad. Ajá. Ya. Gracias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en términos económicos de vamos a homogeneizar el Producto Interno Bruto al año 2020. Pues entonces es el Producto Interno Bruto real, y eso quiere decir precisamente que vamos a tomar toda una serie de datos, o sea, desde el PIB del 1980 y lo homogeneizamos a 2020. Eso quiere decir que lo vamos a igualar a los precios del 2020, ¿no? Ya entendí. Gracias. Sí. Bien, y ahora les decía que muchos grupos son excluidos precisamente
por reaccionar en contra de la globalización, ¿no? Y eso se ve inclusive en nuestro estado, ¿no? Cuando se han tratado de incorporar políticas o medidas relacionadas precisamente con el desarrollo tecnológico u otro tipo de conocimientos que tienen que ver precisamente con el desarrollo de medidas, de sistemas e incluso de pensamiento, pues en nuestro estado es uno de los que llevan la batuta al momento de luchar contra este tipo de incorporaciones, ¿no? Digo, tienen su punto de vista criticable, su punto de vista ventajoso, pero prácticamente se resume en eso, ¿no? De que eh, muchos de estas comunidades no están de acuerdo con este tipo de, precisamente de igualarnos a nivel cultural, porque pues cada cultura es milenaria, ¿no? Y cada cultura tiene su propia forma de organización. El objetivo precisamente de las personas excluidas es revalorizar las culturas propias. Y les digo esto desde un punto de vista sociológico, ¿no? Desde un punto de vista económico, macroeconómico, lo tenemos precisamente en que muchas personas no están de acuerdo en la forma de aplicación del modelo. Y ya les decía en algún momento, ¿no? El hecho de que eh, por ejemplo, el modelo económico que se está llevando a cabo por parte de nuestras autoridades sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la forma de administrar las cosas. Y muchos han dicho eso precisamente, ¿no? Que se sigue teniendo el mismo modelo, se siguen teniendo las mismas intervenciones, como veíamos el día de ayer por parte de organismos internacionales que condicionan los apoyos con tal de que en nuestro país siga ciertos lineamientos o ciertas aplicaciones de política económica, comercial y obviamente política, ¿no? Entonces, esa es la principal lucha de las personas que, sobre todo cuando se aplica algún tipo de teoría económica o de directriz económica dentro del país, son excluidos, ¿no? Entonces, muchas veces me incluyo de personas desde el escritorio, realizamos documentos, trabajos, proyectos para desarrollar algún tipo de política pública o inclusive a nivel empresarial, ¿no? Muchas decisiones se toman desde el escritorio, pero es muy importante precisamente el trabajo de campo, ¿no? Es conocer cómo es que se desarrolla precisamente la vida, las condiciones en ciertas zonas en las que se van a aplicar estas medidas, inclusive a nivel empresarial, por eso es que hay muchas herramientas para realizarlo, y a partir de eso es como eh, tenemos que desarrollarlo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa parte. Ahora, ¿qué más? Tenemos que rescatar nuestras culturas locales. Bueno, es un aspecto que cada quien debe tomar la determinación, ¿no? Particularmente un servidor tiene precisamente el pensamiento de que debemos de retomar muchos de los conocimientos que se tienen ancestralmente en nuestra cultura y obviamente tal vez no actualizarlos, pero sí tratar de ir de la mano precisamente con el tema, el tema de, el tema de la globalización, ¿no? Entonces, es tener presente nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestra forma de desarrollar el conocimiento, pero pues también adaptando o tomando en cuenta ciertos aspectos que nos dé la globalización. Pues, la influencia de los medios de comunicación, pues este es un tema, les digo, ya más de un tema ya personal, sociológico, de cada uno de ustedes, en el que se refleje la globalización. Los medios de comunicación son muy importantes para la conexión entre naciones y esto es importante, o sea, ha visto el desarrollo de la globalización precisamente porque me pasó el día del sismo, ¿no? O sea, por más que hemos tenido un desarrollo tecnológico al grado de que nos podemos ver en tiempo real y todo lo que ustedes quieran, el sismo nos pone, o al menos a mí me puso a pensar, de que no tenía energía eléctrica, las redes se habían caído completamente, estaban saturadas y todo, y el único medio que tenía para informarme seguía siendo, por ejemplo, el radio, ¿no? Entonces, era la única forma que a través de un radio de pilas tú podías seguir la frecuencia de qué es lo que estaba pasando, si había habido daños mayores, cómo estaba evolucionando el tema del sismo, y eso nos indica precisamente que por más que ha habido un desarrollo tecnológico, la influencia de los medios de comunicación ahora es a través de redes sociales y todo lo que ustedes quieran, pues no dejamos de depender inclusive de tecnología que lleva muchísimos años ahí, ¿no? Entonces, depende de las situaciones y depende de cada quien cómo es que
cómo es que se han ido desarrollando, ¿no? Pero sin duda el tema de la comunicación pues es fundamental para entender el proceso globalizador. Además de que ahora el intercambio cultural, inclusive de conocimiento, a nivel económico también, pues ha sido más rápido derivado de los avances a la comunicación, ¿no? Ese tema ya lo habíamos revisado con anterioridad en las pasadas láminas. Los medios audiovisuales por internet pues hacen omnipresente el contenido cultural. Es el ejemplo que estamos teniendo ahorita, ¿no? El hecho de que cada uno de nosotros se encuentre en casa y podamos por lo menos conversar o intercambiar este conocimiento, no suplanta el hecho de poder estar en un aula y tener esta comunicación directa y poder conocer sus puntos de vista, ver todo este tema de que se lleve a cabo una clase normal, pero bueno, pues al menos ahora tenemos esta herramienta, ¿no? Creo que si no la tuviéramos, pues ya les dije, hubiera sido más desastroso el tema. Prácticamente se hubiera tenido que perder todo un ciclo escolar por el tema que estamos pasando. Lo que comenzó como una cultura popular se ha convertido en una cultura global. Poco a poco, con el paso de los años, todo este tema de intercambio de conocimiento, de intercambio de ideas que se dan a través de Internet, de todas las redes y estos temas, pues es precisamente el que se relaciona con el intercambio de conocimiento, ¿no? Entonces, como les decía, ahora, inclusive con este tema, a mí me llama mucho la atención el tema de los memes, sobre todo por el contexto que manejan, todo el tema de películas, todo el tema de los chistes como tal. Hay unos más complejos que otros, pero el tema de eso, o lo importante que es para mí, digo, fuera de que se pueda tomar inclusive como una tontería, pero ha creado un nuevo lenguaje y es un lenguaje universal. Ahora cuando vemos algún sticker o algún meme o algún tipo de publicación, todos directamente en cualquier parte de México, al menos, que es relacionado con nuestra cultura, pues lo entendemos, ¿no? Sabemos de qué está hablando. Entonces, para mí es una nueva evolución inclusive del lenguaje, aunque sea una muy burda, pero pues eso nos habla de que precisamente la tecnología ha adaptado a ese tipo de procesos. Y finalmente los medios han sido pues una herramienta precisamente de igualdad cultural, gracias a las formas en cómo se desarrolla, se intercambia la información, pues hemos podido tener este desarrollo en cuanto a adquirir y transmitir conocimiento, ¿no? Inclusive a mí me llama la atención mucho cómo es que se desarrolló, por ejemplo, una plataforma tan importante como lo es ahora Amazon. En su momento Bezos, la idea que tenía el creador de Amazon era precisamente con el tema de los libros. Entonces él decía, cómo es que las personas que tienen un libro, que tienen una idea, prácticamente no ganan nada de publicarlo, ¿no? Precisamente porque tiene que llevarse una editorial, tiene que editarse, tiene que pasar por un proceso de creación del libro, el distribuidor, el proveedor y finalmente llega la anaquel, ¿no? Entonces esa idea tenía Besos en su momento y él fue lo que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de que los autores se reciban al menos o prácticamente todo el beneficio de haber creado un libro. No es cualquier cosa el generar conocimiento. Digo, hay de libros a libros, pero por lo general, pues crear uno, pues lleva su tiempo, lleva su conocimiento para realizarlo. Entonces él comenzó esta idea, ¿no? Posteriormente ya se fue diversificando al tema de que ahorita pues es la mayor distribuidora de productos a nivel mundial, sobre todo por su gran distribución o logística de distribución, pero el tema de los libros no lo dejó. E incluso si ustedes en algún momento han entrado a Amazon o han visto el tema de los Kindle, que son estas como tabletas en las que puedes prácticamente leer un libro, son muy cómodos, se han ido adaptando, precisamente la tecnología los ha ido adaptando para que prácticamente tengas la experiencia de un libro, obviamente de manera electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de mencionar en esto? Que precisamente a través de esa idea de igualar la cultura para todos, él a través de, inclusive si tú compras un Kindle y contratas una suscripción, puedes tener infinidad de libros de manera gratuita y obviamente los más destacados o los que pasan por una editorial, pues los puedes adquirir a un precio razonable, ¿no? Inclusive más bajo que un libro físico. Lo importante aquí era eso, ¿no? De que él le dio la oportunidad a muchos autores, inclusive me he encontrado autores oaxaqueños, a precisamente compartir su conocimiento, cuando hubiera sido imposible por medio de una editorial, ¿no? Que te haga caso una editorial
para publicar tu libro, al menos a las personas escritores que conozco, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, ese tema tiene que ver precisamente con la igualdad de la cultura y cómo en el caso de Amazon, pues ha contribuido a esa parte, ¿no? Entonces, es ahí un pequeño ejemplo de yo cómo lo he visto desde la perspectiva de la homogeneización cultural. Y finalmente, pues hay posturas a favor y en contra, ¿no? Las principales posturas a favor del tema de la globalización, pues que hay mayor interconexión entre naciones, el incremento del intercambio cultural, físico y humano, y pues obviamente la omnipresencia, perdón, del conocimiento cultural. Y yo creo que sí, coincido con todas estas posturas a favor, sobre todo porque lo estamos viviendo, ¿no? Y las que están en contra, pues es precisamente la creación de tendencias y modas homogenizadoras de cultura, sobre todo por las personas que están interesadas precisamente en la preservación, en las que se dice inclusive que pues este tipo de costumbres o de nuevas formas de cultura que vienen del exterior, pues tienden inclusive a cambiar la perspectiva cultural de nuestro país, ¿no? La creación de estereotipos que resultan en marginación, este creo que sí es un principal problema, ¿no? Sobre todo por todas estas manifestaciones que se han visto en contra del racismo, precisamente por la forma en cómo se comparten contenidos y todas estas tendencias que en su momento tenían más marcadas las empresas y todos estos temas de publicidad y todo, pues se veían reflejados precisamente a pues personas prácticamente modelos que tenían que ver con el tipo de piel, un estatus socioeconómico y todo este tipo de cosas que hemos visto en la actualidad que se han ido desarrollando a partir de la discriminación, ¿no? Entonces es una parte que sigue ahí el debate, ¿no? Todo este tema de la discriminación y la marginación, pues es fuente de debate en contra de la globalización. Y ya por otro lado, un tema ya más serio es la pérdida de la soberanía, de la cultura local. Esto sobre todo por los grandes países y las grandes empresas que tienen influencias en los países. Entonces, prácticamente como lo analizamos en algún momento, el hecho de que las empresas tengan tanto poder en un país llega a influir incluso a su nivel político, ¿no? En la toma de decisiones. Y eso sí ya es un peligro, sobre todo porque prácticamente en el tema de la interrelación económica, pues estás sometido inclusive o a la postura o a lo que quieran el país dominante, ¿no? Entonces, igual es uno de los mayores puntos criticables dentro del tema de la globalización. Pues bien, hasta aquí terminaría esta sesión. Les digo, si me indican precisamente que el día lunes ya no tenemos clases, para mí aquí terminaría el curso, terminaría con los temas del curso, como les digo, si lo pueden revisar. Al final es hablar del tema de la globalización, ¿no? Es un tema muy amplio del cual le podemos sacar muchísimas ideas, pero bueno, si es que ya no tenemos sesión, no habría ningún tipo de problema, se abarcó perfectamente todas las ideas del curso. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario al respecto, les pediría que vean el video. Es una perspectiva de cómo el tema de la globalización ha ido avanzando a nivel cultural y se da este tipo de problemas que van a ver en el video, y al final terminen por participar en el foro para que pues complementen su participación y ya podamos ir cerrando el tema de las calificaciones. Pues yo más tarde me comprometo a decirles qué me dijo la coordinación. De cualquier manera, pues su examen, ya saben, es el día martes de la próxima semana. Ok, está bien. Gracias. Cuídense, Gracias. cuídense, y nada más me quedo pendiente en avisarles. Ah, ok, sí. Gracias. Muchas gracias. Ya, nos vemos. Cuídese, adiós.